explicación. Si después de ello quedan dudas, con mucho gusto la resolvemos. ¿Listos? Cada punto valió 10 décimas, se hace la regla de 3 y ahí está la nota correspondiente. Entonces, voy a arrancar, no voy a hacer toda la demostración, no nos da tiempo para ello, pero sí quiero aclarar algunas cosas que vi en sus tareas que me parece importante dejarlas vistas. Entonces, lo primero es que yo cometí aquí, o me faltó la palabra, recuerden que este no es el teorema del triángulo isósceles, sino es el teorema recíproco del triángulo isósceles. ¿Listos? Porque el teorema del triángulo isósceles pues es dados los lados congruentes, los ángulos son congruentes. Y el recíproco, que es este, dados los ángulos congruentes, los lados son congruentes. Para que por favor, si tienen esa duda, la aclaren, porque yo olvidé escribir recíproco en ese teorema. Bien, entonces, vuelve y juega. La tarea pedía reescribir la demostración, ¿sí? Hubo 3 grupos que se inventaron otras demostraciones. Eso no estaba ahí en esa tarea. Nos hablaron de bisectrices, nos hablaron mediatrices, cosas que cuando uno lee la demostración no aparece por ningún lado. Primera cosa, si usted hizo esa demostración, que esté bien, no es reescribir la que hizo. ¿Listos? Ojo con la instrucción, que en este caso es reescriba la demostración usando el diagrama de deducción. No demuestre de otras maneras lo que está allí. Primera cosa. Y ahora sí arranquemos. Vamos a hacer la lectura de la demostración y vamos pensando cuáles son las garantías que permiten hacer cada uno de los pasos. Entonces, recuerden que el dato es un triángulo ABC y tenemos 2 ángulos congruentes. Este ángulo es congruente con él. Y habría que demostrar que el lado AB es congruente con el lado AC de ese triángulo. ¿Listo? Ese es el teorema recíproco. Entonces dice, sea el triángulo ABC que tiene el ángulo ABC igual al ángulo ACB. Euclides habla de medidas, está hablando esa igualdad es de congruencia más bien para Euclides. Digo que también el lado AB es igual al lado AC. Si ustedes se dan cuenta, Euclides tenía esa forma de escribir sus demostraciones. Él dice hacia dónde va a llegar, ¿cierto? Digo que estas dos cosas son iguales y muestra el porqué. ¿Listo? Bien. Dice, pues si AB no es igual a AC, entonces ¿cuál es el primer paso de la demostración? Negar la tesis, ¿cierto? La tesis es que el segmento AB es congruente con el segmento AC. Voy a negar la tesis. Negar la tesis implica suponer que el segmento AB no es congruente con el segmento AC, ¿cierto? Si no son congruentes, quiere decir que sus medidas son diferentes. Listo. Euclides está haciendo una demostración por contradicción. ¿Sí? Miren que desde esa época ya se podía hacer, o ya hacían cosas de esas características. Sigamos. Pues, si AB no es igual a AC, uno de ellos tiene que ser mayor. ¿Por qué? La tricotomía me da 3 posibilidades. Que AB sea mayor que AC, ¿cierto? Que AB sea menor que AC y que sean iguales. Pero esta no, porque ya la tesis, esa no aplica. Y por un modus, ¿qué? Por un modus tolendos tengo 3 opciones mediante un no, ¿cierto? Esta o esa. Y sé que una es falsa, las otras 2 son las verdaderas. Por ahí va la primera parte de la demostración, ¿cierto? Niego la tesis, ley de tricotomía, esta no es cierta, tiene que ser alguna de esas 2. ¿Vale? La mayoría de ustedes se dieron cuenta que ambas demostraciones son análogas, ¿cierto? Lo que se haga para una hay que hacerlo exactamente para la otra.
solo que cambia un poco allá el diagrama, pero bueno. Entonces, sigamos. Él dice, sea AB el lado mayor. O sea que él va a decir por un momento, pues, tomemos esto, ¿cierto? Analicemos ese caso. AB va a ser mayor que AC. ¿Y qué pasa? Dice, del lado mayor AB, quítese DB igual al lado menor AC y trácese de C. ¿Qué es lo que hace ahí Euclides? O sea, Localiza un punto en dónde. ¿En AB? Sí, en el ¿Segmento? segmento. ¿Rayo BA o rayo AB? Que son diferentes. El rayo BA, ¿cierto? ¿De dónde saco el rayo? Tengo un triángulo, tengo 3 puntos no colineales y la unión de segmentos. Si tengo segmentos, tengo rayos, ¿cierto? Y yo sé que la distancia de AC es un número real positivo por el postulado puntos número. Localizo un punto acá, de tal manera, lo vamos a llamar D, ¿cierto? De tal manera que la distancia de BAD es congruente con la de AC. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque estoy suponiendo que AB es más grande que AC. ¿De acuerdo? AB es más grande que AC, entonces existe un punto D, de tal manera que el segmento BD es congruente con el segmento AC. Eso es lo que está haciendo ahí Euclides, sigamos. Y hace el segmento este de aquí. Listos. Primeras cosas. Ya algunos con eso dijeron entonces que el triángulo CDB era congruente con CAB, entonces que estos dos lados iban a ser congruentes, pero falta todavía más de media demostración para poder hacer esas afirmaciones. ¿Qué más dice Euclides? Como DB es igual a AC y BC es común, ¿qué significa que BC es común? Propiedad reflexiva, la distancia de CAB es la distancia de CAB. También los dos lados de BBC son iguales a los lados AC y CB. Respectivamente con los otros, ¿cierto? Sí. Y dicen que tiene ángulos congruentes. Para concluir que el triángulo DBC es congruente con el triángulo ACB. Ahora nosotros pensemos de dónde sale eso. ¿Cuál es la garantía para decir esta congruencia? El postulado, lado, ángulo, lado. Listos. ¿Quiénes son los lados? Entonces el primero es DB con AC. Ojo, porque hay personas que siguen escribiendo estas cosas. Ojo, porque estos son distancias. Las distancias se comparan con igualdades y no con congruencias. Las congruencias son para figuras geométricas. DB es congruente con AC, porque así se construyó, ¿no? Sí. DB congruente con el segmento AC. O sea, ese es dato. ¿Cuál ángulo? DBC con ABC. Sabemos que el ángulo B, que sería este ángulo del triángulo CDB, es congruente con este ángulo de acá, que es el del triángulo ACB. ¿Cierto? O sea, ahí ya tenemos el respectivo ángulo, que sería el ángulo CBD, congruente con el ángulo ACB. ¿Ese ángulo bien? O SA, que es el mismo, ¿no? Pero para. Sí. Listos. ¿Y cuál es el otro lado? Y BC con CB, que es exactamente el mismo. Tenemos lado, ángulo, lado. Estos dos triángulos son congruentes. ¿Cuál es? El rojito, que tiene este lado rojito, con el grandote. Y ahora hay que probar, pues, que no es posible, ¿cierto? Sigamos. Por consiguiente, si dos ángulos de un triángulo... Uy, ¿qué pasó? Uy.
El triángulo será igual al triángulo, el menor al Así. mayor, me parece absurdo. El menor al mayor. ¿Y ahí cuál fue la contradicción? Porque Euclides la sacó ahí chévere, pero ¿y uno cómo la contradice? Porque la base de C es igual a AB. ¿Quién? AC y DB. AC es congruente con DB. Con Sí. eso, DC con AB. ¿Quién? DC con AB. DC con AB. De esta congruencia yo puedo decir que DC es congruente con AB. Pero si a veces Pero no, porque DC no tiene. pero si a veces Pero DC con que es congruente, DC no es congruente con nada. Porque, o sea, ¿Cuál es la contradicción? es que yo tenía una duda que era con su lado ángulo, o sea, es el ángulo que está entre esos dos lados. Puede decir, ahí no se está usando como unos ángulos diferentes, podría decir, o sea, no tenemos aquí como el ángulo B, El ángulo B no es el que tienen. pero también estaría, ese sería. Pero si usaras este, estarías diciendo que los lados congruentes son este y este. Debe. Este es congruente consigo mismo, pero BD no es congruente con BA. Ah, ok, sí. Son estos triángulos. Pero ¿cuál es la contradicción? pues que. No, pues yo lo hice porque por la interestancia no se podría esa igualdad de medidas. Porque, o sea, AB es igual a AD más DB. O sea, tú dices que hay una interestancia. Sí, D está entre A y B. Porque D pertenece al rayo, porque así se construyó. Tú dices que se tiene la interestancia B de A. ¿Cómo justifico esa interestancia? Porque ¿Cuál es la garantía principal para decir que se tiene esta interestancia? ¿Cuál es la garantía? Para concluir la interestancia B de A hay una garantía. ¿Cuál? Teorema de desigualdad de interestancia. Sabemos que D pertenece al rayo BA, pero que la distancia de BD es menor a la de BA, entonces D está entre B y A. Sí, señor. y donde dice que B es menor que BA. Ah, porque AB es menor que AC. ¿Y qué pasa? Entonces BA es igual a BD más. Entonces tú dices, BA. Daniel, que con esta interestancia BA es igual a BD Más DA. más DA. ¿Y qué pasa? Entonces BA es igual a DC, entonces DC es igual a eso, pero BD también es igual a CA. BA es igual a DC. DC. Y BD es igual a AC BD es igual a AC. más DA. Y Pues entonces A tendría que estar entre. O sea, A pertenecería a la recta DC. pero te falta la colinealidad. ¿Cómo es la contradicción, jóvenes? ¿O cómo hicieron la tarea? Porque DC no es congruente con la B. ¿Quién es mayor que quién? Que AB es mayor que AC. Y llega que como los triángulos son congruentes, pues los Sí. triángulos son iguales, entonces tienen sus lados iguales. Ahí estaría la contradicción. ¿Cuáles lados iguales? El AB y el AC. AB sería igual a DC. Y eso puede ser verdad. No, o sea, bueno, es que no me acuerdo. ¿Cómo hicieron la tarea? Ese sí lo sé. Que la hicieron bien la mayoría y entonces.
ya la habíamos quitado por la negación de la película. Pues no es como por la congruencia que habíamos dado, que Por eso, ¿los de Vicente? Señor. Pero ¿no será que como los triángulos son iguales, los lados son Congruentes, iguales? sí. Entonces pues tendrían que tener los tres ángulos congruentes, ¿no? Y pues ahí pues un ángulo no sería congruente, porque ahí sería el ángulo C congruente con el ángulo B, ¿no? Ángulo C. Ángulo A ver, C del triángulo de acá ABC. tendríamos que el ángulo BCD es congruente con el ángulo CBA. O sea que Sí. no quedaría congruente, sería el DCB con el ABC en los triángulos. ¿Cómo así? Pero el ABC, o sea, se vea. O sea, si D es tan C y B, Sí. entonces ese ángulo DCB ya no sería congruente con el ABC. Con el ACB. Ajá. ¿Por qué? Pues porque En el dibujito se ve, pero teóricamente, ¿por qué no? Hipótesis. Pero a ver si por ahí- CA es congruente con DB. Sí, es mayor. Y estamos viendo que sea. Es que nosotros tiene que el tema de las variables libertades. Por el tema de que si sea. O sea, que sea más de A va a ser igual a de C. Profe, es que creo que Y de C con AB. entonces No te entendí. es igual a Señor. Profe, es que si estos dos ángulos son congruentes, entonces, o sea, nosotros ya teníamos la congruencia de ACB, ¿cierto? O sea, tenemos la congruencia de ACB. O sea, este sería congruente con este. Sí, o sea, por transitividad, porque tenemos eso. Porque este era congruente con este y demostramos que este es con Y este. entonces los dos ángulos BCD y BCA tendrían el mismo rayo de referencia. Entonces o sea, tendrían que tener el mismo rayo. Tendría que tener el mismo rayo CD y CA. Entonces C tendría que pertenecer a, o sea, D tendría que pertenecer a CA. De manera. Señor. Ese está más fácil. Ese sí es la Ahora otra. Es que miren acá. AB es congruente con DC gracias a esta congruencia. AB es congruente a DC. El grandote, ¿cierto? O sea que AB sería la suma de AC más la. También podría ser. Así que, ¿qué? O sea que significa que, digamos que AB va a ser igual a AC más la. Va a ser AC. O sea, hablando de temas de distancia. Sí, a ver. Estás diciendo entonces, como hay una interestancia ADB, estás diciendo que AB sería igual. Es que es eso. Esa de allá. No, no, sí, porque lo estoy tomando más por el lado que no se ve, pero como vemos que este y AB son congruentes, segmento de C y segmento de A son congruentes, significa que son las medidas iguales. La medida de este de C es AC más de A. Se puede decir que, digamos, con las medidas daría también de A. Ya prefiero simplificar si quieres lo rápido. Pero sigue sin haber algo teórico que muestre la Pero contradicción. por la, Era lo de los ángulos. por lo de la desigualdad de triángulos. O sea, Pero no la tenemos. está bien. O sea, Euclides que se está saltando ahí de fondo.
¿Será que él estaba pensando en los ángulos? Pues es que por los ángulos B tendría que pertenecer a AC. Y entonces ya el triángulo. Porque yo creo que él contradice algo de los lados. Sí, pero ¿Qué es lo que dice? es que él dice que el mayor al menor, pero o sea, por acá tampoco se llega a que el lado menor es igual al mayor. Porque él no contradice ángulos. Si se dan cuenta que en la demostración él no habla de ello. No dice el menor al mayor. O sea, el menor al mayor que el lado, o puede ser el menor al mayor ángulo, triángulo. Puede ser que él diga Solo dice el menor al mayor, ¿cierto? y está hablando de triángulos. Pero él contradice la suposición de que AB era mayor que AC. Porque pues, o sea, se podría por el otro lado. O sea, es que creo que por los rayos se puede llegar a que C, o sea, Por ángulos ya vimos que hay una posibilidad, pero pensémosla por lados. Un segundo. Intentemos buscar una contradicción por lados, teniendo la congruencia de esos triángulos. No, el que se mete en el cual, la respuesta que vamos a llegar a ¿cuáles son? ¿Quién es? A, B y A, C, o sea, que más estoy pensando, ¿no? O sea, Sí, porque encontramos la pensamos respuesta, más. llegaría a ser A y A serán iguales. Pero como dijimos que eran diferentes cosas, Pero ¿cómo llegamos a esto? pero si era eso. sí, o sea, tendría que ser eso porque dice el menor al mayor y ya tenemos que, pues, o sea, tenemos que llegar a que AC es igual a B, pero ¿Cómo? AC es igual a B. Entonces está acá. Me equivoqué. Estos autores están diciendo todas las cosas. Con el mismo no. Bueno, Se debe. con cualquiera combinación y comenzamos a jugar pues, con las igualdades. No sé si. ¿Cómo? Es que por las igualdades sale llegando a la relación de que debe como hacer congruente con AC, creo que se puede intercambiar. Bueno, se pregunta la congruencia de AB con AC y ya se contradecía la relación de AC, pero no la veo. O sea, listo, ya vimos que D está en el segmento A. Se cumple la interestancia de B, eso es claro. Ok, y si allá tenemos que D es igual a AC más de A, estamos viendo que A y C son combinadas. No, eso no lo tenemos. Pero, o sea, lo digo en el sentido de por las distancias. O sea, la interestancia B de A, podemos sacar que como D está entre B y A, entonces BD más D A va a ser igual a C el segmento mayor que es el BA. ¿Sí? Entonces también lo que hace más D A, si fuera el segmento decir, o sea, también lo que A es punto medio entre D y C. No. Para que sea punto medio necesitamos igualdad o linealidad. Pero las Bueno, pero ya linealidades está las entre, tenemos. ya está entre. Que hasta dentro. Necesitamos colinealidad para hablar de esta ley. No tenemos esas colinealidades. Las únicas que tenemos es la de B. Luego estoy dibujando los segmentos, o sea, las distancias. Si yo dibujo la distancia AC y la distancia AB, al que sean iguales a la distancia DC, la única posibilidad es que sean colineales. Y eso lo habíamos visto al principio. Tenemos el teorema de desigualdad triangular, pero no lo tenemos en el sistema teórico. Profe, ya. ¿Ya? Sí, ¿Cómo? toca hacerlo como dije y A ver. digo que el triángulo ABC es congruente con el ángulo BCA. Espera, otra vez que dijiste triángulo. Triángulo ABC con el triángulo BCA. O sea, estás diciendo que el triángulo ABC Creo. es congruente con quién? BCA. Sí. BCA. Pero eso no está ahí en la demostración. No, pero si uno comienza a
Pero es que por reflexión, sí, ¿Y esto por qué sería congruente? No, porque si fuera reflexiva sería triángulo a veces congruente con triángulo ABC, pero aquí le cambiaron el orden. Esto va a usar un criterio por de el congruencia. ángulo, lado ángulo. ¿Cuál es el ángulo? ACB. ACB con BAC. No, con. ACB con ABC. No, pero sería ACB con BCA. Pero mira, ACB con BAC. No, pues entonces, o sea, ¿Está mal notado? Sí. ¿Cómo sería entonces? O sea, pues si lo miramos así, entonces el ángulo ABC es congruente con el ángulo BCA. Entonces ACB, Pero sí está. ¿Cuál? BAC sería. A ver, ¿quiénes serían? ¿Por cuál criterio? Por ángulo, lado ángulo. ¿Quién sería el ángulo? ACB, ACB con BCA. sí, BCA. Y el lado BC con CB. ¿Cuál? El lado BC con CB. BC con AC. No, tendría que ser con CB. Pero en esta anotación dice que BC con AC. Y si cambió ahí el C del lugar. Pero quiero que lo descubran, o sea. Pero se puede no cambiar me pongan a mí el aquí. Sí, se puede cambiar así. Último cambio. ¿Cuál? Teníamos ahí BAC. Ajá. Pero es que esa misma que es congruente con. CB. Aquí teníamos BAC. Con la C. BC con AC. Ajá, son congruentes. No es cierto. No, es BC con CB. Pues, Pero es que es. Nosotros ya tenemos jugado sí, por la interestancia, esto es verdad. Esto de acá es verdad. Esto es verdad, esto es verdad. La de verdad. ¿Cuál? Todo esto que tenemos acá, todas son verdades. Sí, creo que es ACB y ABC. ¿Cuál es el caso? ACB. ABC y ACB. ACB. Así tendría que dar. A ver, entonces, dices que AB con AC. Esa es la que queremos probar. BC con CB es el mismo. ¿Cuál sería el ángulo? El ángulo ACB ACB con ABC. Listo. ¿Y el otro? y el otro ángulo es el mismo BAC ABC con ACB. Con CAB. BAC con CAB. Esos son congruentes por lado ángulo lado A. Entonces AC es igual a ABC. AB es igual a AC. O sea, son congruentes. AB es congruente con De la acuerdo, pero entonces ahí no necesitábamos la construcción de D. Esa es otra demostración. Y es parecida a la de Papus. Es que es la de Papus. La de Pero Papus. si yo digo que BC es congruente con CB, no sé. No, sí, chequemos aquí. Entonces, esa es otra demostración que es parecida a la que hizo Papus con el teorema de triángulos isósceles, pero no queremos esa, queremos descubrir qué fue lo que hizo Euclides. Entonces, esta no, sí, pues es verdad, pero no es la demostración. Ahí está, escrito entre palabras, la contradicción.
Profe, ¿cómo tenemos que el segmento CD y DB son congruentes? ¿Cuál? El CD y el DB, El CD y el BD. ¿No? ¿Esos no son los congruentes? No, es el CD con el, AB sí, con el AB, con el grandote. con el grande. Pero si esos son congruentes, ¿no podríamos cambiar CD por AB? hazlo y mira a ver si llegas a contradicción. Es que yo creo que no, porque como se han puesto lado a lado, siempre nos van a quedar esos dos nodos contrarios. ¿Es congruente? Este es congruente a este. Y nosotros tenemos AC igual a AC más 3. Entonces si nosotros ponemos este segmento, como este es congruente con esto, Sí, pero y si nosotros decimos que A digo es eso. igual a AC más 3, ¿qué es ese segmento? Los congruentes son CD y CD. Más esto. Pero es que, o sea, yo lo pienso, por ejemplo, si lo hacemos por lo de los ángulos, nos quedaría CD. Pero, por ejemplo, o sea, si con los ángulos sales, me salga que D y A son la, o sea, son la intersección de los dos, de las dos rectas. Y como se intersecan, tiene que ser el mismo punto, entonces B tendría que ser igual a A. Entonces, si eso pasa, AB es igual a A. Por ángulos, Pero de acuerdo. llegamos a la congruencia que no queremos, AB es congruente con AC, si D es igual a A. Sí, de acuerdo. Pero, y se puede decir eso, ¿no? O sea, pero, o sea, eso es es la misma manera de decir, pues eso, que AB es igual a AC, porque ahí es igual a D. ¿No será que cuando el cliente dice el menor es al mayor? Eso es que Está AB es pensando en igual a AC. ángulos. O sea, no, pero es que eso es lo que yo digo. Si A y D son el mismo punto, la distancia de A B va a ser la misma que la de D a B, porque son el mismo punto. Y entonces, si la distancia de D a B es la misma que la de A a B, entonces A B es igual a C. Y ahí es menor al mayor, ¿no? Porque son el mismo punto, que pertenecen a las mismas rectas. Sí, estoy de acuerdo. Y Pero es- la pregunta es, ¿será que solo por ese lado se puede entender? pero es que Por no lados no es- o sea, que D esté entre A y B no genera contradicción, sabiendo que D tiene que ser A. Si se ve que AB es menos que AC, significa que AB es mayor que AC. O sea, que hace más alto que el valor AB. Sí. Y ya, pero de lo que sea acá. profe, si uno dice que profe, o sea, ¿qué es lo que nos da la interestancia? La desigualdad de quién Pero es la desigualdad de interestancia, de que BD es menor que AB. y pertenecen a la misma recta. Está en el rayo, D está en el rayo de A. Porque si yo digo que o sea, porque sería llegar a otra interestancia en el que estén involucrados esos puntos, pero no sé. Por otra desigualdad, no sé, como que Esa sería una posibilidad, pero es que el único punto que pertenece a rayos acá. ¿Ya? Ya. Se dice que AB es mayor a AC Sí. y se dice que AB es igual a BD más BA. Entonces sabemos que DB es igual a AC. Entonces no podría ser mayor en el caso de que hiciera. O sea, tú dices que no sustituyamos esto. no, epa, eso está bien. Y por esto entonces
BA es mayor que AC, contradice. No contradice. No, lo afirma. AB es mayor a AC. Sí, sí, claro. ¿Sí? Entonces, sabemos que AB es igual a... AC más DA. No, la I. ABD más DA. Sí. Y ese es el que se excluye. ¿Este es el que qué? El que se excluye para la otra. ¿Acá? Sí. A ver. O sea, sabemos que AB es mayor que AC. Pero AB es esto. BD más DA es mayor que AC. Sí, y tenemos la congruencia de que debe es congruente con la C. De que debe- AB, o sea que debe es igual a esta. C. Sí. Y la reemplazo Ahí. acá. Pero sí, pero igual eso es verdad. AC más DA es mayor que AC. Y sí, Y estas se cancelan y me queda que DA es mayor que 0. y sí. Pero pues sí, también es verdad. Pero ahí se estaría diciendo que si O sea, y lo que está diciendo es AC es mayor a él mismo más un número. Y el número es positivo, o sea, es verdad. O sea, eso sigue siendo verdad, ¿no? ¿Cuál es la contradicción que es? yo lo había visto era por el caso de que pues estoy en ambos lados no puedo decir que estoy igual. ¿Sí? Pero sí es verdad, porque mira, si tú aquí colocas, por ejemplo, 3 más 1 es mayor que 3. Sí. Sería la Es verdad. Pues si se reemplaza así. Por ahí va la cosa. Puede ser, sí. O sea, también se podría decir que AC es igual a DA menos BA. No, pero sigue siendo verdad. Porque es ¿No? BA menos un número. Ay, ya son las 2. ¿No? ¿No la vemos? Señor. De A solo podemos sacar de acá. De A menor que de B. Ah, no, eso no lo podemos sacar. No, porque podría ser que él esté más abajo, más arriba. Sí, no. Eso no lo sabemos. ¿O será que únicamente se puede por ángulos, como dice Daniel? Hay una forma de contradecir los lados. Iniciando por ahí, porque con lo que Tiene que ver por este camino. pero se va a dividir por la. no, pues, el espacio es. No, despacio ya no estudian más estos criterios. Un pequeño paréntesis. ¿Cómo? No sé cuándo fue el Excel. Hasta al final les hablo de esas partes técnicas. Entonces sigamos aproximando el número. Por este lado. O sea, pero con esa La interestancia. O sea, no tengo que buscar y otra la cosa. desigualdad. Hay que mirar algo más, señor. Y si hacemos propio a los reales y hagamos lo que vale de A, que a mí me da que es igual ¿Acá? a AB, sí, con esa igualdad, que es igual a AB menos DB. A ver. Y ese AD lo reemplazamos. Espérame, que soy hombre y pienso lento. Es igual BA a menos BD. Sí. Ahora, eso que nos dio AD lo reemplazamos en la ecuación de arriba. Entonces, BA va a ser igual a BD
Espera. ¿Esto? No, arriba. Arriba. de la mitad. En esta. Sí. Escribo vea. No piense, escriba. Igual a ver, más vea, menos Y no, porque PA es ahora igual a B BA. menos BD significa que a B es igual a B, ¿no? Acá, BA es igual a BD menos BA, pero BA era esto. Pero Parece llegamos. que son iguales, ¿no? Bueno, pues sí, sí lo son. Sí, pero queremos es que se igual con AC. No hay contradicción. Son iguales. Demostró que son iguales. No hay contradicción. Ay, no, está confundida. Pero sí, a ver si por ahí se puede. Vamos a hacer. Me dicen, igual Les voy a dar la pista clave. Pista clave. Euclides usa el teorema del triángulo isósceles. O sea, que si los estos son congruentes, si los segmentos son congruentes, ¿ese? Si los segmentos son congruentes, los ángulos son congruentes. Pero Todos los ángulos. Pero sí, pero ¿cuáles lados son congruentes? DC con cuál? Con AB. Pero es que no serviría ese, ¿no? O sea, nos diría que el no, hombre, ¿por qué no? Sí, o sea, tenemos que hacer un triángulo que tenga dos lados iguales, porque son dos lados iguales. Entonces damos un solo triángulo. Lo que tenemos los ángulos. No, ¿qué tenemos que mostrar? No es ahí. Bueno, ¿hablamos del segundo? Ahorita. Miremos el segundo a ver si nos despegamos un poquito. Listos. ¿En qué consistía el segundo, que es el teorema del ángulo externo? Teorema 1 del ángulo externo, y era probar que este ángulo, el externo ACD, era mayor que este y mayor que este. ¿De acuerdo? Pues Profe, estaba mal escrito. sí, estaba mal escrita estas desigualdades. Sí. Estaban al revés, Sí. pero espero que ustedes lo hayan notado. Sí. Listos. ¿Qué se hacía de primeras? Punto medio del segmento AC. Así. ¿Cuál es? Porque yo sé que existe el punto medio. Por el teorema de existencia del punto medio, M es punto medio de AC. Y en el segundo paso se pegaron una complicada tremendísima, porque algunos construyen el punto X de tal manera que la distancia de B a X es 2 veces la distancia de B a M. En algún momento, cuando estábamos demostrando la existencia del punto medio, veíamos que esa tenía complicaciones porque tocaba pasar del 2 veces tal a la igualdad de estos dos segmentos y hablar de la colinealidad.
Pero otros fueron más rápidos y hablaron fue de un rayo MY, y en ese rayo MY construyeron el punto X tal que MX era congruente con BM y salía inmediato. Pero otros usaron muy bien el sistema teórico y nosotros tenemos un teorema que dice punto medio, punto a un lado. Dice que si yo tengo dos puntos, existe un tercero que deja a este como punto medio. Ustedes ya lo demostraron, creo que fue en un parcial. Y eso me ahorra hablar de rayos, localización de puntos, porque inmediatamente aparece X y deja a M punto medio del segmento X. Teorema punto medio, punto a un lado. Ojo con el sistema teórico, porque si no, 20 pasos más volviendo a demostrar cosas que ya hicieron. ¿Sí ven? Listos. Inmediatamente M es punto medio de AC y de BX, es decir, esos segmentos se bisectan. Si son puntos medios congruentes y por las interestancias del teorema punto medio interestancia, tengo rayos opuestos, tengo ángulos opuestos por el vértice, son congruentes, ¿cierto? Quiere decir que el triángulo AMB es congruente con el triángulo CMX por el postulado lado, ángulo, lado. ¿De acuerdo? Son congruentes. En el punto 3 de la tarea se daban los pasos para probar que X estaba en el interior del ángulo ACD. Vi tareas con 25 pasos más probando que X estaba en el interior. No sé por qué si en el punto 3 estaban los pasitos, simplemente era hacer la referencia. ¿Cierto? Listos. Como está en el interior, yo sé que la medida del ángulo ACD es igual a la de la medida ACX más la medida de XCD. Por ende, ACD es mayor que cada una de las partes. En particular, es mayor que esta, pero esta es congruente con esta, porque estos dos triángulos son congruentes. Quiere decir que ACD es mayor que BAC. Primera parte, ¿cierto? Y ahora tocaba demostrar que era mayor que este ángulo de acá. Yo no les pedía que escribieran otra vez los 30 pasos de esa demostración, pero que sí identificaran cuál era el otro ángulo externo que tocaba construir para volver a hacer lo mismo. ¿Y cuál era? El ACB. O sea, ahora ¿a dónde se construye el punto medio? ¿Acá o acá? Para hablar de este ángulo. Eso era lo que quería que miraran. ¿Sí? Con este se prueba que el ángulo externo de acá es mayor que este. Pero ahora necesito probar que este es mayor que este. ¿Cómo? ¿Y punto medio debe ser? O sea, ahora hacemos este rayo. El punto externo D pues sería al lado de AC hacia abajo. Este. Sí, ahí sería lo mismo. Ajá. Y este angulito externo de acá sería mayor que este de acá, pero estos son opuestos por el vértice, son congruentes, entonces este también era mayor que el de acá. Esa era la parte que les pedía a varios que faltaba. Miren que ahora tocaba hablar de este ángulo externo de acá, demostrar exactamente por el mismo método que iba a ser mayor que el de acá, pero estos dos son opuestos por el vértice, ya quedaba que este era mayor que este. Listos. Insisto, no quería que volvieran a hacer toda la demostración, chévere porque lo hicieron, pero era detectar cuál era el otro ángulo externo del que tocaba hablar para llegar a este ángulo. Y el tercer punto, miremos las garantías. Primero, pues por definición de rayos opuestos, porque así lo construyó, así se daba la orientación en la demostración, pues tengo la interestancia BMX. Como M era punto medio de AC, por el teorema punto medio interestancia,
tengo que N está entre A y C. Y la interestancia ABCD sale por la misma definición de ángulo externo. Ya lo siguiente era revisar con esas interestancias que tenemos teorema puntos en distintos semiplanos gracias a la interestancia BMX. Teorema puntos en distintos semiplanos gracias a la interestancia ABCD. Y aquí en el paso 6 habían tres posibilidades. O es una sustitución, o es una conjunción, o la definición misma de semiplano, cualquiera de las tres la valí, porque lo que hacen es unir estos dos. X no está en el semiplano, X está en el semiplano donde no está B, y D también, pues están en el mismo semiplano, ¿cierto? Y ahora, vuelvo y uso las interestancias para hablar de que están en el mismo semiplano, tanto X como M. Teorema puntos en el mismo semiplano, y vuelve y juega, mezclan estas dos, ya sea por una sustitución, una conjunción, una definición de semiplano, y al final la garantía principal es la definición de interior de ángulo. ¿Listos? Esas eran las garantías de ese punto 3. Bien. Bueno, antes de revisar respuestas de todo lo que